vamos a empezar con el concepto de diferencial, ¿sale? Ahorita vamos a ver alguna simbología, ¿sí? Que a lo mejor para ustedes es familiar porque lo vieron en el semestre pasado, ¿no? Entonces ahorita es para ir definiendo lo del concepto de diferencial. Dice, la notación para la derivada de la función y igual a f de x. Acuérdense que una función, perdón, me voy a bajar el cupo, no me respiro. Es una función y igual a un polinomio. Puedo tener diferentes tipos de funciones, ¿sí? Una función lineal, cuadrática, cúbica, trigonométrica, hay varias. Entonces, a esa función le vamos a llamar y, que es igual a f de x, ¿sí? Y cuando voy a obtener la derivada, no sé cómo les explicaron a ustedes que se puede nombrar con y una comita, que se llama prima, y prima, o también derivada de y con respecto a la derivada de x, o la derivada de la función de x, entonces es f' de x. Entonces, estos, vamos a decirlo así, son los nombres con los que podemos nosotros definir a una derivada, ¿sí? Entonces, eso es diferente a una diferencial. Dice, donde el símbolo de y entre dx representa el límite, también ustedes ya vieron límites, y cuando vieron el concepto de derivada, ¿sí?, vieron esta notación donde dice que el incremento de y sobre el incremento de x cuando x tiende a 0. Entonces, ese era ahorita vamos a hacer la grafiquita para que vayan interpretando esto, pero ¿sí vieron esta simbología? ¿Se acuerdan? ¿O no lo vieron? Debieron haberlo visto, ¿no? Cuando hacían la regla de la cadena o algo, aplicaban límites, ¿no? Cuando h o delta x, o el incremento de x, aquí esto sí se llama, tiende a 0. Esta flechita quiere decir que tiende a 0, o sea, se va a acercar a 0, pero nunca va a llegar a ser igual, ¿sale? Eso quiere decir esta notación. Si la derivada de la función de x es f' de x, o sea, esta es la función original y esta es su derivada, ¿sí? Para un valor específico de variable independiente x, recuerden que en una función tengo la variable x, que es la independiente, y la variable y, que es la dependiente, ¿sí? Entonces, para un valor específico, dice aquí, su incremento de x, la diferencial de la función dada, dice, se denota con el símbolo diferencial de la función de x y se define por la expresión. Entonces aquí viene la simbología, ¿no? Diferencial de la función x es igual a la derivada de la función multiplicándose por este incremento, ¿sí? Y esto también es igual, o sea, ya vimos que la derivada se representa con dy entre dx, porque estoy derivando y con respecto a la variable x por su incremento, ¿sale? Entonces, bueno, como les digo, ahorita a lo mejor no lo entienden porque está como encriptado así en una simbología, pero más adelante, pues ya con ejemplos, lo vamos a ir comprendiendo mejor. Entonces aquí me dicen que cuando una función x es igual a x, ¿sí?, esa sería una función lineal. ¿Por qué? Porque la variable tiene exponente 1, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de x? Pues es 1. Entonces, la derivada de esta función la pongo de esta forma. f' de x es igual a 1, ¿sí? Si ustedes observan, ahorita quiero que, bueno, ya sé que no tienen su formulario, pero la primera fórmula que está aquí dice que la derivada de una constante, o sea, de un número que no tiene x, o sea, es un número cualquiera, es igual a 0. Esa es la primera fórmula o la primera regla de las derivadas, ¿sí? La derivada para cualquier número, cualquiera que sea, es 0. La segunda regla o fórmula es que la derivada de x con respecto a sí misma es igual a 1, ¿sí? Eso lo van a ir viendo ustedes ahorita en su formulario, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que ahorita les voy a hacer una
grafiquita para que vean ustedes qué significa eso. Entonces, si tengo la derivada de x, entonces es 1 y la voy a denotar de esta forma, ¿sí? Luego dice, sustituyendo en la expresión 1, o sea, en esta, dice, resulta que la derivada de x, o sea, ¿por qué? F de x, lo voy a poner con otro color, a ver si se ve. Entonces, la función va a ser x, entonces la derivada de x, dice, es igual a 1, entonces este 1 lo estoy sustituyendo aquí, ¿sale? Y luego dice que voy a multiplicarlo por este incremento de x, entonces lo estoy sustituyendo aquí, ¿sale? Entonces me dice que dy es igual a, ¿cuánto es 1 por delta x? Pues es delta x, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Esta es la diferencial de la variable independiente. Luego dice, si y es igual a f de x, al sustituirlo en la expresión 1, vuelvo otra vez, esta es la expresión 1, entonces resulta que la diferencial de y es igual a la derivada por el incremento, ¿sí? Voy a irlo poniendo así, la derivada por incremento. ¿Sí? Y esto es igual a lo mismo. O sea, por eso digo, pueden verlo en esta notación o pueden verlo en esta notación, pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo, nada más que con diferentes nombres. ¿Sale?